Buenas noches. Damos inicio hoy a una de nuestras últimas charlas de materiales que realizamos este año. Este año utilizamos varios materiales. Material de impresión 3D. Es todo un amplio gama de materiales ahora. Se llama Metales y el Mecanizado. El día de hoy me acompaña don Byron Badilla. Muchas gracias, don Oscar. Pasen muy buena noche. Eh, el día de hoy tenemos el honor de estar acompañados por un viejo amigo, y suena feo decirlo así, pero ahora que estamos viendo números, tenemos desde los 90 de tener una relación. Él es el ingeniero Alfredo Salazar. Para mí, Alfredo Salazar es uno de los mejores metalúrgicos que hay en el país, y eso se lo ha permitido gracias a la experiencia que tiene Alfredo. Y hoy vamos a usar de esa experiencia y hablar un poco de los diferentes materiales del mecanizado y algunas características de estos materiales que hacen que un mecanizado sea mejor o peor, y cómo identificar cada una de estas cosas. Pues vamos a sacar provecho. Muchísimas gracias, Alfredo. Byron, ha sido un gusto volver a contactarnos, saber que estamos siempre tratando de ayudar a las empresas, a la producción nacional en todo lo que es metalmecánica, fabricación de piezas, repuestos. Y obviamente estoy muy contento de estar acompañándolos acá, conociendo un poco sobre la impresión 3D también. Y estamos a la orden. Hablemos de metales. ¿Cuántos de ustedes ya están en el barco? Yo me gradué hace 23 años. Sí. Ujú. Mucha Sí. experiencia. Arranquemos, porque pongan. Ok, lo primero que hicimos fue. Ana, por favor. Sí. Lo primero que hicimos fue, evidentemente, hablar de los materiales en su forma más sencilla, una identificación sencilla de materiales. Lo que típicamente nosotros trabajamos en la parte de herramientas es la clasificación. Claro. Es lo que generalmente hemos trabajado, es lo que la mayoría de los clientes encuentran en los catálogos. Eh, me parece que no hay otra clasificación, o por lo menos que se trabaja, aparte de manufactura, yo no he visto otra clasificación con los colores los mismos, las letras las mismas. Pues no, no he visto otro No, sistema ¿verdad? similar a este. Está muy arraigado a todo lo que es el mecanizado por arranque de viruta. Así que, bueno, ya se forma un estándar, ya todos los fabricantes lo que hacen es ajustarse a eso para simplemente ser fácilmente reconocidos sus productos y las aplicaciones. Así Ok, que, el primero entonces, el ISO P, acero, que siempre está identificado con el color azul, es el material que más se trabaja. Sí me atrevería a decir que en Centroamérica. pues sí, sí, sigue siendo el grupo de aceros ferrosos, y entre los aceros ferrosos está el grupo de los aceros que nosotros llamamos a veces grado maquinaria y grado herramienta, que son con aquellos que se fabrican repuestos, componentes, elementos mecánicos, que es lo más común exactamente en los talleres y en los centros de mecanizado que uno encuentra por acá. Y, digamos, identificados por nombre y apellido. Ah, bueno, ya ahí ¿Qué te sí gusta? tenemos una, eh, 41, 40, me gusta. bueno, ahí sí tenemos una variedad bastante amplia. Y bueno, en nuestros mercados nos llegan algunos grados de materiales, no todas las posibilidades. Sin embargo, considero que quienes empezaron a establecer los grados que actualmente se consiguen en los almacenes locales, pues hicieron una escogencia adecuada. Entonces hay materiales de baja resistencia, de mucha deformación, materiales no endurecibles por tratamiento térmico, algunos de endurecimiento superficial, otros para temple global o de toda la pieza, otros para temple más profundo dentro del interior de la pieza, que ese es un término que se llama templabilidad, que la dureza alcanza más hacia el núcleo de la pieza. Otros tratamientos que se le hacen, por ejemplo, aceros para cementación, para nituración,
Y después ya tenemos el grupo de aceros herramienta, que ahí tenemos para moldes, para corte, para deformación, para trabajo en caliente, para trabajo en frío, para producciones cortas. Entonces, hay aceros para todo ese tipo de aplicaciones. Entonces, el universo de grados que hay es bastante grande y por eso es importante aplicar criterios de selección, conocer los elementos de aleación, los aliantes que tiene, los grados al fin de cuentas son resultado de una composición química, digamos, de una receta o una mezcla de elementos de aleación en ciertas proporciones, con la intención de mejorarle las propiedades para algo, ya sea hacerlo más dúctil o hacerlo más tenaz, o hacerlo resistente al desgaste, o hacerlo elástico. Entonces, todas esas condiciones van relacionadas con la aplicación. Entonces, me llamó la atención que vos dijiste que la selección que hicimos aquí es una buena selección, porque eso a usted le pasó en Brasil, a mí me pasó en México, que usted ya fue en 40. 40. Nosotros usamos 40. No, aquí, a mí me pasó, allá se utilizaba más el 10-20, era el más conocido, el 41-40, y es casi no lo uso. Es algo así, ¿no? El 41-40, que es de un material típico acá, que se maneja mucho, no se maneja en todos lados. A mí me llamó la atención. En algún momento yo pensé que tal vez nosotros no hemos hecho una mejor selección, que era tal vez otros materiales puedan competir, por decirlo de alguna manera, empírica, con el partido cuenta, pero qué bueno saber que no es una mala selección de materiales que tenemos acá. Así es. De mi parte me gusta un material que está más bien. El titanio, el cobalto era el base, el base. Pero bueno, puede tener de todas maneras. Así es, así es. Así que la aplicación, uno tiene que seleccionar el material a partir de las necesidades mecánicas de desempeño que van de cumplir. Entonces, a partir de eso ya uno dice, mi característica principal o mi combinación de características me llegan a que tengo que tener un material con este comportamiento. Pero ojo, eso que está diciendo Alfredo. Seleccionar el material, yo creo que el segmento de clientes con los que nosotros trabajamos, que seleccionan materiales, muy pequeño. Yo creo que el segmento con el que nosotros estamos trabajando son clientes que ya les dicen, este es el material en el que tienen que mecanizar. La selección de materiales es un problema tremendo, y eso, si querés, al final de que hablamos de buenas prácticas, podemos comentar. Seleccionar material aquí es un problema muy grande, por muchas razones. Ahorita podemos profundizar en eso, pero lo que sí he notado yo es que muchos de los clientes, particularmente de la industria médica, ya tienen el material. Este es el material con el que tienen que trabajar. Así es, así es. Y ya la parte de selección, como que ya no. Esos son trabajos que son complementarios entre diseño y manufactura, porque a veces diseño considera algunos aspectos, manufactura considera otros. Entonces, sí hay una relación. Principalmente, quien diseña, uno pensaría que es el que selecciona, y uno, siguiendo esa misma lógica, esperaría que esa persona conozca de los materiales, del tratamiento que se le puede hacer, qué propiedades puede dar y por qué ese y no otro o algún otro. Por ejemplo, nosotros aquí todos conocemos el 4140 o 4140, que eso es un acero cromo molibdeno de medio carbono. Pero hay otros lugares que usan el 4120, que ese es como la versión de esa misma aleación, pero con menos carbono. Pero, por ejemplo, ese acero se puede cementar y responde muy bien a la cementación. Por ejemplo, aquí se consigue también el 4340, que ese es cromo níquel molibdeno, pero en otro lado se consigue el 4320 o el 4370. Y no estamos hablando de... Todos sufrimos. Sí, lo que cambia es el contenido de carbono, pero eso lo hace susceptible a unos o a otros tratamientos térmicos. Entonces, dependiendo de lo que uno necesite, escoge. A veces uno se encuentra casos donde vienen planos con grados de material que localmente no han sido los tradicionales. Y entonces le dicen, bueno, búsqueme uno que sea lo más cercano porque necesito fabricar las piezas con lo que hay aquí disponible. Entonces, a veces uno busca esa combinación de propiedades
No, obviamente, exactamente lo mismo, pero con lo que hay, que es lo más cercano. Una vez me pasó, y son casos que tal vez pueden ilustrar mucho esta charla. Alguien tenía una máquina de un aserradero alemán de los años, creo que 50 o 60. No podía ser de hoy, particularmente puede ser de otra nacionalidad. Bueno, Digamos que europeo. Frank. Y resulta que se le dañó un piñón. Dice, bueno, es que necesitamos fabricar, funcionó 50 años y ahora necesitamos conseguir el repuesto, pero obviamente la fábrica dejó de existir hace décadas y necesitamos saber qué es el material. Entonces hicimos el análisis y encontramos que era un acero de una normativa europea que no había equivalente en el sistema gringo de Estados Unidos y entonces no habría un equivalente local. Entonces buscamos un material, me acuerdo, era un acero cementado casi como 1 milímetro de espesor de capa cementada, y entonces ahora sí le dijimos, bueno, aquí el más cercano es el acero 8620 y se le hace igual una cementación a 1 milímetro de espesor o de capa efectiva. Y ahora sí, ya ahí puede sustituir, pero bajo la condición de que no es el mismo, es lo más cercano de lo que hay. Entonces, ese tipo de situaciones a veces uno se encuentra principalmente cuando son maquinaria vieja y obviamente no americana, ¿verdad? Entonces, igual pasará con equipos italianos, rusos, o que vengan de Brasil de hace muchos años, pues obviamente no son los materiales que nosotros usamos Los actualmente. tornos viejos de Eslovaquia, de Eslovenia, Sí, todo eso. Ok. El otro grupo de materiales es el amarillo, ISO M, aceros inoxidables. Que hace 20 años había un poco de acero inoxidable, no se conseguía. Ahora, con el auge de la industria médica, el acero inoxidable es el pan de cada día, todos los colores, en todas sus versiones, chateando los aceros inoxidables. Bueno, A primero, mí me gusta. sí, que ustedes saben que eso es una mala traducción, El acero inoxidable. ¿sí? Porque la gente piensa que un acero inoxidable no se oxida, y es mentira. Por ejemplo, nosotros en nuestros cursos enseñamos 6 maneras de cómo se oxidan. Entonces, eso es un mito. Luego tenemos otra condición, que tenemos materiales que son relativamente recientes. Por ejemplo, imagino que han escuchado la familia de los aceros inoxidables dúplex. Esos tienen menos de 100 años de haberse desarrollado. La primer patente de acero dúplex no tiene 100 años. Entonces, son materiales relativamente recientes. Los primeros fueron los austeníticos, luego los ferríticos, luego los martensíticos, en orden de patentado, y los últimos los dúplex. Entonces, estamos hablando de materiales que todavía... El ferrítico martensítico. No, primero austenítico, luego ferrítico, luego No, martensítico. que los duplex, la combinación de ferrítico martensítico. No, ferrita con austenita o martensita con austenita. Siempre tienen austenita ahí Entonces, todavía hay desarrollos de esos materiales. Entonces, los sistemas de clasificación siguen siendo dinámicos, buscando nuevos códigos para las nuevas aleaciones que se van desarrollando. Claro, en inglés es Stainless. Stein, Sin no se mancha, mancha. que no se mancha. Entonces, eso deberían, en español no podríamos decir hacer uno manchable, pero podríamos decir. Así tenía que haberse dicho, pero que podríamos decir hacerlo de baja oxidación. bueno, podríamos decir acero resistente a la corrosión. Pero ¿a qué se refiere entonces con mancha? Puede ser la mancha de El productos de corrosión, que es como nosotros llamamos al herrumbre. Digamos, el herrumbre es un tipo de producto de corrosión, pero podemos tener productos de corrosión que pueden ser sulfuros, pueden ser carbonatos, pueden ser nitruros, o sea, tenemos otras cosas de productos de corrosión. O sea, el metal reacciona con algo del ambiente y forma compuestos químicos. Eso nosotros le llamamos técnicamente productos de corrosión. Entonces, y bueno, ácidos, oxígeno. Sí, hay un montón de posibles combinaciones para formar esos productos químicos que le llamamos productos de corrosión, porque tiene que pasar por un proceso de corrosión. O sea, el metal se combina con esos productos de corrosión. Ese proceso es pasar del elemento metálico a un compuesto, entonces el metal pierde electrones para poder combinarse. Eso es lo que en términos químicos se llama oxidación, no solo por presencia de oxígeno, sino que es la pérdida de electrones
y ya deja de ser metal, pasa a ser un compuesto. Entonces nosotros luchamos para, en toda la parte metalurgia extractiva, agarrar los compuestos químicos y reducirlo a metal. Y en la parte corrosión, evitar que el metal regrese a la manera original de ser un compuesto químico, que es termodinámicamente más estable, o en otras palabras, es lo natural. Entonces, los metales siempre están combinados, con algunas excepciones, pero todos los metales están combinados. Vale el boleto. Entonces, de aquí en adelante, usted está prohibido de acero inoxidable. Acero sin mancha. Acero sin mancha. Ese sería el... Y bueno, Inmaculado. hay 6 grupos de aceros inoxidables acá. Tenemos, como les decía, austeníticos, los que generalmente empiezan con serie 300. Luego, dentro de los grupos, el grupo que se llama 400, que son, ahí tenemos 2 opciones. Los que se endurecen por tratamiento térmico, por austenizado, temple y revenido. Esos se llaman martensíticos. Y luego tenemos los ferríticos, que esos no se endurecen con tratamiento térmico. Entonces ahí tenemos 3 grupos. Luego tenemos los dúplex, que les hablábamos que era una mezcla de 2 fases. Y luego tenemos los endurecibles por precipitación, que esos endurecibles por precipitación llevan un tratamiento térmico que interesante es que lleva el mismo ciclo: calentamiento a alta temperatura, un enfriamiento rápido y un segundo calentamiento. Pero el mecanismo de endurecimiento es muy diferente del de los martensíticos, o bien de los aceros a herramienta o los aceros al carbono. Todo eso cambia. El mecanismo igual endurece, pero de una manera diferente. Y hemos tenido casos de personas que hacen tratamiento térmico, le miden la dureza en cierto momento y dicen, es que no sirvió el material, está malo, seguro me estafaron. Y resulta que el material requiere de un segundo calentamiento para endurecer. Pero tienen un concepto relacionado con el tratamiento martensítico, que es cuando uno hace el enfriamiento brusco, ahí el material está lo más rígido posible, lo más duro, y ahí se mide la dureza. Entonces ahí se dan cuenta si realmente respondió. Pero ese concepto, me acuerdo que se dio, ese error por concepto, se dio hace alrededor de unos 13 años, cuando en dispositivos médicos empezaron a traer estos aceros que terminan con códigos que dicen pH, 17.4, 17.15 o 17.7, todos esos pH. Entonces empezaron a llegar y la gente quería empezar a trabajarlos, pero no entendían cómo era el mecanismo ya a nivel metalúrgico de qué era lo que pasaba. Pero cuando lo hace trabajar, es ya el producto terminado Sí. y precipitación. Hacer el endurecimiento, se mecanizaban y hacían la pieza y después venía el endurecimiento. Y ahí era donde Salían era... todos los fallos, era muy malo el material, todo, se veía mucho al principio con el 17.4. Exacto. Sí, y eso lo que pasa, y en algunos casos lamentablemente sigue pasando, es que el tratamiento térmico se convierte en una caja negra. Nadie sabe qué pasa ahí. Saben que entra y esperan que salga algo, pero en esa caja negra pueden pasar muchas cosas para que no salga lo que yo quería o lo que esperaba. Que la dueña de esa caja negra es la señora Pandora también, ¿verdad? Por lo que dice Alfredo, me parece que esa es la dueña. Es tremendo. Sí, sí, pero es un tema muy recurrente en que el tratamiento térmico se convierte en una caja negra. Y ahora que estamos trabajando con algunos temas de tratamientos térmicos, pues nos damos cuenta que realmente hay mucho por donde empezar. Entonces, bueno, pues podemos hablar de eso. Sí, sí, claro. Hay bastante tema ahí de dónde hablar. Los financiables se merecen su condición. ¿Qué vamos a decir? Bueno, fundición depende, porque no es lo mismo. Fundiciones. Eso está rojo. Ok, ¿y eso serían qué? ¿Fundiciones ferrosas o no ferrosas? Para nosotros, desde el punto de vista mercantilizado, todas están metidas ahí. Todas entran ahí. Sí, Entonces, una fundición de aluminio, un latón, un latón fundido. Solo ferroso. Solo ferroso. En la caja roja, solo ferroso. Ok, entonces sí, entonces ahí entra. Hay 2 opciones. Uno, que tengamos el carbono libre en forma de grafito. O sea, vamos a ver, separemos los aceros y las fundiciones. ¿Qué es la diferencia entre una fundición y un acero? Es el contenido de carbono. Menos del 2% de carbono. Algunos hablan de 2,01, otros de 1,9, pero bueno, digamos de 2% en términos nominales. Para abajo es acero. Para arriba es fundición. Ahora, el exceso de carbono se puede presentar en la microestructura, o sea, a nivel microscópico, como grafito. Pero el grafito tiene 3 formas. Puede tener
como formas de, cuando uno hace un corte y lo analiza, ve como si fueran gusanitos, que al final son como unas hojuelas, como las hojuelas del cereal, del cornflakes, ¿verdad? Esas planas que son medias arrugadas, más o menos así se ve el grafito en 3 dimensiones, pero como uno no le hace un corte, ve como una tirita, como un gusanito. Ese es el que llama laminar, que ese es el más fácil de producir o el más común. Luego tenemos otro que el grafito toma forma como si fuera una palomita de maíz. Esa es la que se llama, no, esa es la de maleable. Ah, La maleable, y es fundición maleable, así se llama. Esa es una fundición más fácil de deformar por compresión. Ese también es otro tema de mucha confusión. Y después tenemos el hierro dúctil o el hierro nodular. Entonces, el nodular lo que tiene el grafito es en forma de bolitas, en forma de esferas. Entonces, tenemos 3 posibilidades: las hojuelas, las palomitas y las bolitas. Entonces, esas son las 3 posibilidades que tenemos el grafito. Pero eso se da en las fundiciones grises. Luego tenemos otro grupo que son los hierros aliados que generan fundición blanca. La fundición blanca es que el carbono se combina químicamente con ciertos elementos, por ejemplo, como el cromo, el tuxteno, y generan carburos de esos metales. Y eso es durísimo. En la estructura del Sí, 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 o sea, se encuentran ahí. Ahora, por ejemplo, un acero herramienta tienen esos carburos también, pero esos carburos lo hacen muy, muy resistente al desgaste. Uy, ya sé. no sé, ¿en cuáles? Los rodillos De hecho, los rodillos de laminación tienen una estructura que se llama vermicular y a veces uno encuentra, no, bueno, sí, vermicular o atruchada se llama. Eso lo que se genera es que durante el proceso de enfriamiento del metal líquido en el molde, se enfría rápidamente la superficie y lentamente el núcleo. Entonces genera una capa muy dura, resistente al desgaste en la superficie, pero conforme se va uno metiendo, el material es más tenaz y menos frágil y menos duro también. Este es uno de los materiales que menos conseguimos nosotros en el mercado, o sea, con el que menos trabajamos. Sí. Trabaja muy poco con las funciones, pocos casos contados con los dedos de la mano. Sí, Las corporaciones duras, sí, y básicamente así es. que hacen estructuras de varilla y todo. Ahora, si hay unas cosas, Bueno, algunas, pagan derecho. hay unas aplicaciones muy, muy críticas que sí requieren que sea fundición blanca. Entonces, por ejemplo, discos de molinos o de pulidores o de molienda de minerales requieren que sea fundición blanca, si no se desgasta en un momento. Hace unos años, recuerdo el caso, hubo una crisis de snacks en el país, de un cierto tipo de snacks que todos decimos, pero bueno, no hay pauta, ¿verdad? Hagámosle una pausa a la pauta. ¿Qué hacer con esto? Bueno, hay que hacer, hay que Los materiales. hoy debemos haber salido en vivo. Hoy es 1 de diciembre. 1 de diciembre, ¿verdad? Son las 6:22, pero lamentablemente tuvimos un inconveniente con la configuración del Facebook Live. Entonces lo estamos haciendo en diferido. Esto va a salir probablemente el lunes. Feriado. Feriado, exactamente, para que se divierta, para que se está divertido. Mejor que ver tele. Y ahora Oscar les va a decir la mecánica porque vamos a rifar toda esta escalambada. Entonces, espero que se vean. Y ahora va a decir la mecánica. Entonces, más adelante. Más adelante dice la mecánica. ¿Cuál era el detalle? No importa. Estos patrocinadores sí pagan derecho. Sí, Vean. vean, Que no había. es uno que se hornea, no es frito. Todas las picaditas se hornean. No, esa no, esa son fritas. ¿Quieren pavas? Y es horneado. Ya no comen los cochinados, ya no comen de ahí para arriba. Le deja los dedos unos. Resulta que Y hay que Sí, claro. Bueno, resulta que ese tipo de producto, lo que se hace es una molienda, una mezcla, después pasa por un cañón de extrusión. Entonces, ¿qué es? Un tornillo y un cañón y ahí va saliendo el producto, le dan la forma, lo ponen en bandejas y va para el horno. ¿Ok?
Resulta que había mucho juego entre, o diferencia de tamaño entre el tornillo y la camisa o el cañón, llamémoslo, ¿verdad? Que al fin de cuentas es un cilindro que da cierto espacio entre el tornillo y él para poder ir haciendo la mezcla y poder ir haciendo la extrusión. Como se desgastó, dijeron, bueno, tenemos que cambiarlo. Igual, maquinaria que tenía décadas de estar funcionando. Entonces, no se conseguía el repuesto. Dijeron, bueno, entonces empezamos ahí ya me contaron después la historia, ellos tuvieron, para hacérselas corta, tuvieron 7 combinaciones de materiales y tratamientos térmicos tratando de alcanzar una vida útil más o menos similar a la gran vida que tenían las piezas originales. Ese producto es muy abrasivo. Entonces dijeron, bueno, empecemos con tal material endurecido, luego tal otro material. Entonces fueron 7 combinaciones, En un lapso de cuánto tiempo? como en 6 meses. O sea, que están teniendo meneotes en vez de meneitos, es de la No, el problema es que, No imagínense sabía nada. que hicieron. el fuego después los No, lo que pasa es que perdí eficiencia, es como en cualquier proceso de inyección. Pierde eficiencia el tornillo o no hacen bien la mezcla, entonces hay problemas de producto. Pero aquí la situación fue que hacían, por ejemplo, usábamos tal acero con tal tratamiento térmico, tanto en tornillo como en camisa. Y duraba pocas semanas. Pocas Semanas, sí, claro. Entonces está comparando algo de pocas semanas contra algo de décadas. Decime una cosa, eso es típico. O sea, es que, Sí, sí, es típico. no, me refiero a que una aplicación de ese tipo, alguien, es que iba a decir, no sé si mecánico de presión, metalúrgica, o quien vea ese problema, es típico que haya tanta prueba de error, o podría ser que debería llegar y decir, ok, voy a analizar el material y voy a poner el material correcto desde un principio y vamos a simular una prueba o dos. Uno podría pensar, par de pruebas, uno podría pensar, bueno, sí, está bien, es una pieza vieja, material viejo, qué sé yo, y obviamente los materiales, nada, es igual que ahora como era antes. Bueno, en este caso sí, En este caso sí, sí, era igual. Bueno, resulta que hicieron las combinaciones y, como les mencionaba, es un tema de ajuste entre el cañón y el tornillo, o sea, un tema de dimensiones. Pero hicieron pruebas y pruebas y pruebas y todas estas pruebas, compré el material mecanizado por varias horas, tratamientos térmicos y luego, bueno, y entendamos que durante todo ese tiempo no había producción. Entonces empiezan con otra prueba, llegaron a una donde por el concepto de los materiales y el tratamiento, el tornillo no entraba en el cañón, porque el tornillo se aumentó de volumen y el cañón también. Entonces hubo interferencia y no lo pudieron ni siquiera armar. O sea, imagínense el nivel de frustración que pudieron tener eso. Cuando ya terminaron las 7 pruebas, solo en materiales habían gastado más de $10,000 hace 15 años. Entonces, hicieron lo que usted acaba de decir. Cortaron un pedacito del material original, llevaron a un laboratorio, ahí estaba trabajando. Me decían, vea, necesito saber qué es esto. Al día siguiente, me la llegaron en la tarde, al otro día ya estaba el reporte. Era una fundición blanca aliada al cromo, con 12% de cromo, con un tratamiento de endurecimiento clase tal, bajo la norma STM número tal. Está fácil de identificar, ¿sí? Buscaron un proveedor en Estados Unidos, claro, yo se las hago. ¿Qué forma tienen? Esto, y ya. Y costó menos de $300 todo el estudio. Ok, entonces sí tenía razón. Sí, por supuesto. Eso es lo lógico. Sí, es que esas cosas, A veces lo más fácil lo dejan para el o sea, y eso es algo que la cultura latinoamericana, lamentablemente, quiero ser malinchista, pero yo lo que quiero es que nosotros seamos cada vez mejores. Claro. Hay cosas que se pueden prever, que son, uno podría decir, que tienen conocimientos de que es sentido común. A veces ese es el que más falla. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, casos así hay. Así que esas las fundiciones tienen sus cositas. Ya, muchas gracias a todos los que están mandando mensajes, porque qué mensajes del día en el teléfono del reloj, se brinca y brinca.
Después les explicamos, pero no te preocupes. Después hacemos también el post en Facebook ahorita, porque ya hay varios que nos han escrito que no te Exactamente. oyen, que dónde está, Muchas gracias. te la saludo. Sí. También están los materiales ferrosos, que no son los más lindos para trabajar. Los no ferrosos. Los no ferrosos, Sí, perdón, que no son los más lindos para nosotros trabajar. tenemos un problema serio con esos materiales. No gastan nada. No gastan nada. Aquí hay que hacer un paréntesis también. Aquí actualmente, bueno, anteriormente se introducían los plásticos con materiales no ferrosos. Ahora los plásticos también se están saliendo de Clasificación. esta clasificación. Y Ok. ahora los que son los llamados plásticos ingenieriles ya se están saliendo y se está creando una nueva norma. Hay ciertos fabricantes de materiales, herramientas, máquinas que lo han adoptado y hay otros que no, entonces todavía... La mayoría no, bueno, saben todo eso, Sí, pero claro, sí, claro, los nuevos sí. eso es 2020, que yo creo que un poquito, ¿no? No lo ha bajado usted la actualizado. Pero Ok. tiene que estar al día con los catálogos de Samsung. En las guías técnicas que nos dan. Ok. No, estas no, estas sí son más viejitas. Ok. Bueno, de ferrosos, pues dependiendo. Ahí son materiales que no tienen hierro y entonces ahí pueden entrar aleaciones de cobalto, de níquel, de aluminio, de cobre, de magnesio, de titanio. Son más aliados, ¿verdad? No, son diferente matriz, diferente elemento que está en proporción mayor. Por ejemplo, todos los ferrosos tienen hierro como elemento principal, pero todos los aluminios tienen su aluminio. De hecho, el hierro puede ser un aliante o un contaminante en el aluminio, dependiendo de la lesión. El titanio puede ser un aliante en aluminio, o puede ser un aliante o bien puede ser la matriz en las aleaciones de aluminio. Está está el cobre aluminio también. Ese es el cuproaluminio. Ok, eso sí, son cobres con aluminio. Entonces son aleaciones no ferrosas base cobre. Entonces en cobre tenemos latones, bronces que anteriormente mencionaste en aceros y aceros no manchables que, que querían, me gusta más puro. Estos me parece que son más, o también. No, no, todos son aleaciones. De hecho, hay aceros inoxidables Sin mancha, sin mancha. que tienen un porcentaje bajo de hierro comparado con otros aceros. O sea, podemos hablar que el hierro puede llegar a ser a veces hasta menos del 50%. Pero están cargados en cromo, están cargados en níquel, están cargados en molibdeno, entonces, a fin de cuentas, sigue siendo el mayoritario, pero del 100%, relativamente disminuye. Hay otros que son 99% de hierro. Entonces, lo mismo pasa, uno puede tener o el metal puro o aleaciones no aliadas, y dentro de cada uno de los grupos podemos tener aleaciones diferentes. Que ahí también entra lo de la parte de la tolerancia a la fabricación de los materiales, que a veces un mismo 4140 hecho en Portugal no es lo mismo que un 4140 hecho en Italia o hecho en China. Bueno, eso, cuando usted habla de un grado, está hablando de una composición química. Entonces, ya esa es una especificación o una característica. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, 4140, estamos hablando que es un acero cromo molibdeno de medio carbono. Entonces ya digamos, esa es la descripción general, pero ese tiene rango para carbono, para manganeso, para silicio, para fósforo, para azufre, para níquel. Bueno, níquel no tiene especificado, para cromo, para molibdeno, y hasta ahí. Entonces, un 4140 tiene que cumplir con todos esos elementos en los rangos coincidentes para cada uno de los grados, de cada uno de los elementos. Si combina eso, sí es la composición química y sí es el grado, porque el grado está asociado a la composición química. Ahora, si yo lo quiero laminado en caliente, calibrado, estirado en frío, recocido, normalizado, bonificado, eso ya es otra condición. Así como yo pido espesor, forma, tamaño, tolerancias de forma, largo, entonces todas esas cosas son especificaciones diferentes. Entonces, el grado es solo la composición química. Nosotros tenemos esta concepción respecto a esa fórmula.
voy a decir cualquier estupidez porque no tengo idea de cuánto será, pero por ejemplo, que un 4140 debe de tener entre 0.5 y 1.5% de molibdeno. Ok. Pero ese es el rango de ese material. Hay un rango, vos Sí, sí, sabés sí. que hay un rango. Sí, sí, anda O sea por que punto 15. si yo Punto 15 estoy, a punto 30, creo, de exacto, molibdeno. si yo estoy en punto 15 Ajá. o estoy en punto 30, sigo siendo Sí, claro. 40. Pero esa diferencia de estar en el límite inferior o estar en el límite superior va a tener una afectación directa en el mecanizado. Y en algunos casos, Puede ser. ese material, porque eso es lo que hemos visto nosotros en las composiciones químicas, hay materiales, componentes de aleación que son más caros y otros que son más baratos. Ah, por supuesto. Entonces, hemos visto que los materiales más baratos de precio tienen los componentes más caros en las menores concentraciones. Lógico. Y eso, para la hora de mecanizar, unidad. El tema es si cumple con el grado, listo. Hace poco tuve un caso que estaban mecanizando unas piezas, es una barra de 1 pulgada de 4140 laminado en caliente, y ellos, como decir, era en un torno de control numérico, le hacían ahí la figurita y cortaba. Entonces eran como tal vez ver una moneda, un espesor como de 2 monedas de 100, o sea, como unos 5 milímetros de espesor. Pero eran, al final, digamos, al fin de cuentas eran discos. Pero había un problema interesante, que eso llevaba un recubrimiento de otro metal, que era un níquel, encima del 4140. Y el problema es que si se golpeaba, se caía el recubrimiento. Y obviamente empezaba un mecanismo de corrosión donde aparecía el rumbre, entonces ya todo el mundo alerta porque tenía que ver algo con un dispositivo médico. Entonces, ¿qué torta? ¿Por qué se cae el recubrimiento? Entonces, recuerdo, sin necesidad de hacer un análisis químico, pues pedí el certificado y me encontré que el azufre estaba en una proporción inusualmente alta, pero dentro del grado. Esta es la especificación. Entonces no podía rechazarse por composición química. Ah, no, sí. No, porque cumple. Sí, está dentro del rango. Y además hay otra condición. Hay algunos aceros que sí tienen, por ejemplo, lo que son inclusiones no metálicas, que al final son contaminantes o hay gente que le llama suciedades también. Esos son inclusiones no metálicas propias del proceso de fabricación y estaban concentradas principalmente cerca del núcleo de la barra. Entonces, viendo el problema que había de adherencia y considerando otros aspectos de la composición química, entonces ya uno sospecha que puede andar ahí. Entonces, es lo más sencillo, hacer una metalografía para ver cómo está el azufre. Y el azufre estaba formando esas inclusiones que por el proceso de recubrimiento, las inclusiones esas formaban como puntos de no adherencia. Entonces estaba depositado, pero no adherido. Sí, lo rechazaba, por así decirlo, el Sí, recubrimiento. no había esa unión porque no era metal con metal, sino que eran compuestos que no tienen el mismo comportamiento electroquímico que el metal que les rodea. Entonces, si en la superficie habían de esas partículas, ahí no se pegaba. Y entonces estaba como decir, como un papel perforado, ¿verdad? Entonces las grietas o las fallas se daban en esas zonas y se caían. Ahora, Pero no podía rechazarse porque el material cumplía con la composición pero química. si se le puede decir al cliente, se le puede recomendar, mira, buscarte un material donde el azufre no Sí, esté el así. asunto es que ya habían aceptado 1 tonelada y tenían que comérsela. Y como hicieron, Se la comieron. pero ¿cómo? Ahí, torneando y... Ah, o sea, Falla y error, falla y Sí. error. Ah. Ahora, vea, esa condición, por ejemplo, pasa en las aleaciones de aluminio, porque en ciertas aleaciones de aluminio, principalmente en las fundidas que tienen mucho silicio, se forman fases, eh, digamos, de aluminio, silicio y otros elementos, y eso también genera el mismo efecto. Pero eso se anodiza, eso se pinta, o sea, hay tratamientos de superficie para esas aleaciones. Entonces se hace un tratamiento en el cual se eliminan todas esas partículas, digamos, se sacan las piedras de la superficie, quedan los huecos y eso después se recubre. Y listo. O sea, sí se podía seguir trabajando, pero ya no era un tema de reclamo al proveedor, sino una adaptación del proceso de recubrimiento a las piezas que tenían esa característica. Y era nada más meterlo
en un tanque con un cierto producto químico un tiempo y ya, listo. Bueno, pues dice que la solución fue fácil, pero esto puede tener un impacto muy negativo. Exactamente. El tiempo de aumentar, no tiene tiempo de producción. Sí, sí, sí. O sea, eso puede darse en ese tipo de relaciones. Sí. Recuerden que muchas rocas. hay una cosa interesante. Hay gente que habla del origen del material como una etiqueta de que si es bueno o malo. Hay productos buenos y malos en cualquier fábrica. Presente. Usted, usted nunca lo ha dicho. Presente. Sí. ¿Alguien más presente? Un país africano. O sea, yo he escuchado a otro amigo también es metalúrgico que decía que en países calientes, cuando ponen el acero, lo dejan mucho tiempo al aire libre, Ajá. entonces las disminuciones y aumentos de temperatura, incluso a 40 grados, tienden a formar una costra ahí en el material, y esa costra, para quitar esa costra, no es tan fácil y se lleva un montón de, o sea, jode la herramienta al principio y ya después Bueno, es una característica de materiales que vienen, entonces, o sea, mi... Que vulgarmente tiene como un hongo que se va pegando, digamos, al material para que uno... O sea, entonces, si hemos discriminado a alguna latitud, ¿verdad? Sin ninguna intención de ofender a es por ese tipo de cosas. Claro. Pero yo también puedo Porque nos lo han dicho, ¿verdad? No, exactamente, yo también puedo entender que cualquier país, para decir, China, va a haber muy buenos metales y muy malos metales en otro aspecto. Como aquí en Costa Rica hay muy buenos metalúrgicos y todo. Vea, por ejemplo, tuve la oportunidad de acompañar a un cliente a visitar fábricas en China. Y entonces fuimos a una laminadora, ni siquiera era fundición, era nada más la laminadora de acero para hacer las bobinas. Y ahí mismo estaban de visita la inspectores de Volvo, ese mismo acero que usaban para la carrocería de los carros Volvo. Lo que pasa es que ahora Volvo lo compró Geely. Sí, o sea, pero eran suecos los que estaban haciendo el control de calidad. ¿Qué pasaba ahí? Los suecos no dejaban que les mandaran cualquier cosa. Eso era todo, ¿verdad? Porque igual, lo que no sale bien, no es que lo van a botar. Alguien lo compra. A veces con descuento, a veces sin descuento, pero alguien lo compra. Costa Rica. Puede ser. Entonces, ¿qué es el asunto? Pues yo viví fábricas muy buenas y fábricas donde yo veía que habían problemas de calidad y las etiquetas del producto decían que todo era perfecto y yo había visto y bueno, vi que los chinos se dieron cuenta que yo había visto y entonces, bueno, ya vámonos por aquí, vámonos allá y vamos a otro lado y bueno, es lo típico, pero sí es, digamos, importante discriminar de un lote bueno de un lote malo, independientemente de dónde se fabrique, independientemente de la región o del país, porque es como que alguien diga, vea, es que en la soda tal el mejor casado lo hace tal señora. Y listo, y un día la señora amaneció y se le confundió algo y ya el casado le quedó horrible. Ahora, yo voy a cambiar la pregunta. Vamos a mirarlos. ¿Alguna vez has visto un material descarminado? No sé. Rara vez me han tocado muestras de ese tipo de material. Material descarminado. Posiblemente, no he revisado. No, o sea, yo no he tenido muestras de materiales Porque así. eso también, vamos a decirlo así, es un concepto. O sea, a mí me dice, materiales descarminados, sueco. Dele. Yo le diría, déjeme para revisarlo. Yo le digo, traiga, sueco. Sí, ahora, ¿quién le asegura que sea sueco? Ah, bueno, sí, ya sueco. Eso es la otra. Por ejemplo, La ficha técnica. Sí, claro. bueno, Que no puede falsificar. No, es que no la pueden bajar de internet. Que puede falsificar. vea, Aquí no. vamos a hablar de un temilla interesante que es medio tabú, no en nuestro sector específicamente, pero sí es Vox Populi. En el sector hospitalario se utiliza instrumental quirúrgico y usted lo ve en los carteles de licitaciones, donde dice certificado de que el acero es alemán. Así, en esos términos, y tiene que venir un documento apostillado y todo que diga que
fue fabricado en Alemania. O sea, eso es una barrera de comercio, eso es un tortón y medio, ¿verdad? Cualquiera lo apela y lo gana. Exactamente, porque Es una barrera de comercio. Sí, claro. La vieja y la nueva. Ok, pero bueno, todavía siguen saliendo carteles con eso. Ahora, ¿de dónde viene el concepto de acero alemán? Bueno, porque usted habla con gente que está en la parte de centro de equipos. Sí, sí, no salimos. Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa con esos instrumentos? Se habla con la gente de enfermería, la gente del centro de equipos, que son los que reciben, lavan, esterilizan y vuelven a mandar arriba o mandan a quirófano. Entonces hay gente que ve que materiales de ciertas marcas duran muchos años, mientras que llegan materiales de otras marcas y lo asocian y duran menos, entonces empiezan a asociar marca con duración o país de la marca con duración. Pero, por ejemplo, hay una marca muy famosa de instrumental quirúrgico europea que su casa matriz empezó en Alemania hace un montón de años, pero fabrica en Italia, fabrica en España, fabrica en Francia, fabrica en, no me acuerdo en qué país africano, y también fabrica en Alemania. ¿Qué es el asunto? Depende de dónde fabrique el instrumento, así es la calidad, o es la marca, o son los, digamos, los controles y las especificaciones que hace cumplir eso, o la fábrica esa. Ahora. No, es la marca, ¿no? Sí, es la marca, exactamente, exactamente. Ahora, el proveedor del acero para la fábrica de Alemania o la fábrica de Italia, puede que sí o puede que no. Puede que el acero llegue de Brasil, puede que llegue de Estados Unidos, puede que llegue de México, puede que llegue de India, puede que sea del mismo país, o puede que llegue de Alemania. Entonces ahí esto empieza a buscar criterios para definir el origen del material. Porque la intención de la frase acero alemán, usted pensaría que tiene que ser fabricado en Alemania, con un alemán ahí, pues ya es número 3, ¿verdad? Lo menciono. Pero siempre es el mismo caso. Entonces, ya empiezan hasta pedirle la cédula de identidad al que está a la par del horno para ver si es alemán. O sea, esas cosas son técnicamente innecesarias y son, en algunos casos me parece que son absurdas, porque no dan un plus a eso. Ahora, ¿por qué? Sí, yo sé que así somos, pero no es, técnicamente no es lo correcto. Y no podemos dejar que continúen este tipo de situaciones. Entonces, educando. ¿Qué acaba eso, compañeros? Educando a la gente que toma decisiones en la compra instrumental, por ejemplo, nos dimos cuenta de un detalle importante. En el sistema de clasificación de Estados Unidos, en los aceros inoxidables martensíticos con los que se hacen ciertos instrumentos, principalmente los que tienen filo, hay una lista de materiales que digamos que son típicamente utilizables para tal tipo de instrumento. Entonces hay un instrumento, no sé, hablemos de unas pinzas, póngale ahí apellidos y acabados y formas y todo lo demás, pero al final funcionalmente para el cirujano es la misma pinza. Pensé que iba a decir escalpel. No, el cuerpo de bisturí tiene eso. Pero el tema es que una pinza tiene varios tipos de aceros inoxidables con los cuales típicamente se fabrica. ¿Ok? Entonces, existen varios grados con los cuales se fabrica la misma pinza. Entonces, por ejemplo, vean la cosa que sucede. Apareció un estudio de mercado de un hospital que iba a hacer una compra instrumental, entonces hicieron como 3 cotizaciones y se encontraron que una pinza, un oferente decía vale $40, otro oferente decía $140 y otro oferente decía $400. Entonces uno dice, bueno, ¿qué compro? ¿Una de 400 o 10 de 40? Ok, entonces aquí empezamos con otro criterio que se llaman categorías de productos, ¿verdad? Categorías. Hay instrumental quirúrgico que es desechable, literalmente un uso y ya. Si era aquí, comprarlo de 40, ¿verdad? Porque tiene que comprar por precio. Exactamente, a menos que se justifique. Entonces, cuando usted ve esas diferencias tan grandes, pues ya sabe que no es lo mismo. Sabiendo que hay diferentes tipos de aceros para eso, pues tenemos lo mismo. Ahora, resulta que, volviendo al tema del origen, existe un grado, o sea, una composición química definida, que está en la norma alemana
pero que no está en la norma de Estados Unidos. Entonces, claro, cuando yo pido el acero alemán, estoy pidiendo la aleación que está en el sistema de clasificación alemán, pero que no está en el sistema de clasificación de Estados Unidos. Y ya, eso es todo. Entonces, no es el origen del material, es el grado que está asociado ahí. Pero usted se mete a Alibaba y encuentra proveedores del acero alemán. ¿Por qué? Porque es una composición química. Y ese es el que puede llegar a la fábrica de Italia o a la fábrica alemana, ahí va el forjador, hace las piezas y al final es un tema de calidad. Entonces, eso es un misterio porque al menos en ese sector sí hay una oportunidad muy interesante de educación, porque quienes toman las decisiones de qué comprar son profesionales en el tema de salud Claro, y no saben de metal. No tienen yo formación en lo eso. que estoy viendo es la ventana de oportunidad. Claro, no es cosa que pase aquí en el país, ¿verdad? Pero bueno, uno es susceptible de corrupción, ¿verdad? O sea, es una ventanita ahí, pequeñona, ¿verdad? Que no creo que se esté aprovechando siquiera. Y eso, bueno, qué cosa más increíble. Yo estoy tratando de racionalizar. O sea, lo que hemos venido hablando, Alfredo, Oscar y yo, bueno, eh, consultores metalúrgicos y Tulte, como pues, por eso somos amigos, hemos sido amigos por tantísimos años porque manejamos filosofías muy similares. El sueño de nosotros, haciendo este tipo de cosas, sacando tiempo adicional al tiempo de trabajo de todo el día, a pesar de que yo trabajo un poquito menos, para hacer este tipo de cosas, porque nosotros queremos un país mejor, Claro. un país más técnico, un país que haga las cosas como tienen que ser, porque no hay muchísimas maneras de hacer las cosas bien, son poquitas, pero hay muchísimas maneras de hacer las cosas mal. Claro. O sea, una implementación de este tipo, ¿cuánta plata se podría ahorrar a una institución que, dicho sea de paso, está atravesando ustedes con financieros? Claro. ¿De qué cosa vamos a decir? Aquí estamos en los de otro premio y he dicho que... Claro, pero cuando usted ve que una compra de un hospital nacional, de los 4 o 5 que hay, estamos hablando que una compra de instrumental quirúrgico son 5 o 7 millones de dólares. Una sola compra, una sola compra. Entonces uno dice, bueno, wow, ok, ¿qué controles pone para eso? Y si no pone controles, hemos tenido casos donde hemos evaluado tijeras digamos, de quirófano, que tienen 10 años y todavía cortan. Nunca se han afilado. Pero también hemos tenido de ese mismo centro de equipos tijeras que tienen 6 meses y ya hay que mandarlas a afilar. Claro, uno revisa qué aleación es y resulta que son, claro, el alemán y uno que tiene una categoría inferior. Entonces yo no esperaría que fuesen comparables. Ahora, entonces yo les pregunto a la gente de qué hace la compra. ¿Cuánto quiere que le dure el instrumental que quiere comprar? Si quiere que le dure poquito, de unos 4 a 5 años, o quiere que le dure alrededor de 10 años. No, yo quiero que dure más, porque aquí los procesos duran mucho y conseguir la plata. Bueno, entonces no compre instrumentos que a los 6 meses usted va a tener que cambiarlos. He escuchado de cirujanos que le pasan el instrumento, el instrumentista le dice, pinzas tal, le da la pinza, esta cochina no sirve, la dobla, la quiebra y la tira, deme otra. Es que solo esas tenemos, va, búsquese otra, porque con esas no se puede hacer el trabajo. Entonces, se le impide al cirujano aprovechar su talento con una herramienta que no está en buenas condiciones. Y yo creo que eso es un tema de desconocimiento. Dudo muchísimo, muchísimo que sea un tema de mala intención, simplemente es un tema de desconocimiento. No por parte de los profesionales de la caja, jamás, pero sí por parte de los proveedores. Yo, en realidad, a quien le puedo echar el ojo es a alguien que se aproveche porque Bueno, lo vemos el tema es una y otra vez sí, en las licitaciones. el tema es que si alguien tiene una marca y un catálogo para ofrecer, pues eso es lo que ofrece. Sí, Pero tampoco sabe qué está ofreciendo como para decir, vea, o no me cuestionan si esto es para una vida de tanto. Hay unos criterios las que ponen. certificaciones deberían ser superiores a eso te referís. Pero depende, porque si yo quiero comprar instrumental, O las certificaciones deberían ser acorde a lo que yo quiero como institución. así es. Ahí tenemos un plan, ahí, Dios quiera que resulte, porque realmente vemos que es un interés importante para, obviamente, una institución como la Caja, pero también está
otras instituciones como el INSS con su hospital y todos sus dispensarios y clínicas, que es un montón, y el sistema de salud privado. Quien sea que compre cosas Metálicas. Quien se dice, todos. O sea, nosotros podríamos, a nosotros nos pasa con las herramientas de cálculo de sistema, y ahora que hablemos del grano, vamos a ver por qué es que nos pasa este tipo de cosas, ¿verdad? Hay unos granos de cálculo de sistema, son más baratos, evidentemente, y si la especificación no es clara, van a comprar el más barato que no va a haber nada. Claro. Sí, porque ya se conoce cuál es el rendimiento esperado, ya hay mucha data para saber qué se puede esperar de eso. Y el precio puede ir asociado a eso fácilmente. Entonces ya uno habla de categorías. Entonces, dentro de tal categoría estarán los relativamente económicos y los relativamente costosos, pero dentro de la misma categoría. Yo no puedo comparar precios cuando son categorías distintas, porque, y ese es un detalle claro. Sí, porque hay un detalle que hace muchos años me explicó este doctor Juan María González, el de Seima, que hay dos conceptos que a veces nosotros no entendemos. Uno que es categoría y otro que es calidad. A veces lo usamos como sinónimos. La categoría es la que nos dice qué especificaciones va a cumplir. Y la calidad nos dice qué tan bien o qué tan cerca está de lo esperado el cumplimiento de esas especificaciones. La categoría sería sedán, 4x4. Me hizo dos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, un hotel 3 estrellas. ¿Qué esperaría de un hotel 3 estrellas? Okay, pues esas son las características que me ofrecen. Pero yo puedo tener un hotel 3 estrellas de alta calidad, de altísima calidad, porque lo que me ofrece me lo cumple. O puedo tener un hotel de 5 estrellas, que es obviamente una categoría superior, pero no me lo cumple. Me deja la cama mal tendida, me deja sucio, el control no tiene baterías, me deja un desfile de orina, no se abre la puerta, o sea, todo ese tipo de cosas. Entre más alta la categoría, las especificaciones son o más exigentes. Entonces, no se debe confundir categoría con calidad y a veces se usa como sinónimos. Entonces, sí hay que entender ese tipo de criterios. Entonces, ¿yo qué pago? Pago categoría y a partir de categoría ya juego con la calidad. Puedo tener algo de muy alta categoría y baja calidad, pero sigue siendo superior en desempeño o en satisfacción a una de media categoría de alta calidad. Entonces, combinan las dos, no es una u otra. Y ese es un concepto interesante que... Sí. Ahora, después de los no ferios, pasamos a las superagresiones, los termoresistentes. Siguiendo con el tema de los hospitales, está el titanio, que es muy utilizado. Y base cobalto. Ahí estamos. Bueno, y base cromo también. Base cromo entran ahí en aleaciones termoresistentes. Y me parece, ahorita hablaste que los duplex son apenas que están cumpliendo los 100 años. Estas superaleaciones son más baratas. Posiblemente. Y siguen saliendo, nosotros vemos que siguen haciendo trabajos en las universidades. Nosotros de vez en cuando descargamos papers de trabajos que hacen en la parte de metalurgia, mecanizado, porque queremos estar siempre enterados de qué es lo próximo que se va a ir a mecanizar. Claro. Y son cosas complejas, muchísimas de las cuales al día de hoy no cuentan. O sea, uno lee los papers, incluso los libritos que se publican, no pudieron mecanizar, no tenían ni herramienta, ni máquina aún para hacer el mecanizado. Entonces, tienen que hacer métodos alternativos, un montón de caramba, y eso es muy bueno. Es muy... Ahora estoy recordando un caso de hace unos 12 años, tal vez, que tiene que ver con esto que estás conversando. Hay una característica que tienen los metales, bueno, al final, varios materiales, pero ya que estamos con metales, hay una característica que se llama la maquinabilidad, que es una respuesta al proceso de corte. Perdón, no tiene unidad de medida. No, es relativa. Relativa y subjetiva.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Existen ciertos tipos de metales, principalmente fundiciones blancas, que tienen una maquinabilidad muy baja. Entonces, es muy fácil empezar a luchar con ese tipo de materiales y no llegar a ningún avance, o que quiebre herramienta, o que queda un mal acabado, o que en barra y el otro corte no se puede hacer. Hay un montón de características, pero hay materiales que simplemente responden a eso. Así es como responden. Entonces, sí es importante también que se considere el término maquinabilidad, así como hay hacer materiales de altísima maquinabilidad, que es una delicia mecanizarlo, no gastan herramienta, potencias bajas, velocidades altas, profundidades No gastan grandes, herramientas. Y eso, pero es lo que hay, pues, es lo que hay. Hay materiales que tienen esa condición y hay otros que no, ¿verdad? Entonces, eso es importante. estos. Ujú. Maquinabilidad, por supuesto, porque son aleaciones que tienen características. Ahora, pero metamos, por ejemplo, eh, tungsteno puro, Que nos ha tocado. y es un dolor. Y Muy sale fácil. sale la viruta. Sí, Es sí, la como van. ver el volcán ese en Hawái Ujú. ahorita. Sí, exactamente. O ¿A sea, dónde lo vimos? Guapiles. ok, pero es tuxteno o carburo tuxteno. Tuxteno puro, porque ok, Nosotros dijimos, está muy no. sí, sí. Yo lo he visto en láminas, pero al final terminan haciéndole corte láser y También listo. lo hemos visto cortar con el cristiano, lo hemos visto cortar con hilo. Ah, bueno, con hilo también. Con hilo. Sí, Lo que le da la gana, pero lo hemos visto. claro. Ok, y el último, Terminamos con los endurecidos, Claro. aceros templados. otro material de baja. Claro, esta opción, el acero templado, Ujú. para ser endurecido, es de baja maquinabilidad, siempre y cuando no tenga las herramientas adecuadas. Claro, Porque los desarrollos en herramientas con materiales compuestos, como pintura de bote y cerámica, así como se ve en la foto, o sea, porque cualquiera dice, ¿cómo vamos a cortar ese piñón con ese montón de golpes? Muerte ahorita, ahí están un montón de sí, videos y nosotros que lo hemos hecho en vivo múltiples veces, con la herramienta adecuada, no importa si fuera 40, 40, con la herramienta adecuada. claro. Y Y la máquina adecuada. por Ujú. supuesto. Sí, exactamente. Bueno, y ahí hay un tratamiento térmico previo. Bueno, no hay aceros templados naturales. No, Todo tiene que ser tratamiento térmico. sí, y bien tratado. Sí, pues cuando ahí sí no hay herramienta que valga, ¿verdad? Cuando el tratamiento térmico es malo. Sí. Y eso para nosotros es un dolor de cabeza porque Eh, los se rompen por lo más por lo más delgado, ¿verdad? Eso realmente no sirve, eso realmente no sirve, eso realmente no sirve. Hasta que se dan cuenta que no es la herramienta. sí, Es el problema más común que tienen estos aceros. Es uno de los problemas. Que si están mal tratados, la dureza va a variar en el mismo material y ya es muy difícil claro. para Y controlar. eso es un tema enorme, tratamientos térmicos. Actualmente se ha dado un boom en estos últimos 2 años de empresas que quieren instalar el proceso de tratamientos térmicos, digamos, para ser independientes y controlar ellos tiempos y producciones. Y a veces no conocen a lo que se están metiendo. Que es como hacer el pan. Sí, lo que pasa es que Bueno, hay pan. conceptos, por ejemplo, de yo quiero hacer una panadería y bueno, primero tengo que saber de harinas porque igual hablé con un chaval que se dedica a hacer masa de pizzas y me dice hay 20 tipos de harinas para hacer masa, más todos los aditivos que se le echan para darle un montón de características adicionales. Entonces, hay que Que conocer. nuevo strudel, ¿verdad? Entonces, es la materia prima, la batidora, tener buenas recetas, recetas probadas, tener el horno, y a veces no un solo horno, a veces se ocupan varios hornos. Entonces, es muy usual que uno encuentre a alguien que diga, voy a montar tratamientos térmicos, ya tengo el horno. Ok, está bien, ya tengo la llanta de un carro, ya tengo el motor, ahora sí, me falta la suspensión, el chasis y todo lo demás, y aprender a manejar. Entonces, hemos visto mucho eso. Y las pruebas y error son muy costosas. Hace un tiempo tuvimos un caso de una empresa que botó 50 piezas luego del mecanizado,
tratamiento térmico y corte con hilo. Así, ponga el estañón para botarla. Así un acero herramienta que no era barato. Entonces, o sea, ese dinero que están perdiendo, lo hubieran invertido en capacitación, en equipamiento, en desarrollos. Hacen el gasto una sola vez, pero el problema es que después de botar las piezas, no hay solución. ¿Qué sigue? Otra prueba, que puede salir igual o peor que la anterior que hicieron. Y en otras condiciones, depositan el cliente. ¿Ya? Y la credibilidad va para abajo, y entonces aquí el tema de la competitividad se va al piso. Entonces todo el mundo le quiere vender a dispositivos médicos, zonas francas, pero, o sea, hay que llegar a competir. Sí, hay que saber, y Sí. hay que saber cómo llegarles Exactamente. a hacer bien. Por eso. Hablando, ya hablamos de todas las normas ISO, de ciertas características en cada uno de los materiales, pero ahora vamos a ir un poco más a detalle. Pues en realidad creo que de alguna manera ya hablamos un poco de características. Lo que pusimos aquí fue más o menos cómo medimos nosotros maquinabilidad. O sea, una manera para nosotros medir maquinabilidad es vía consumo. Ok. O sea, como la maquinabilidad es, ya lo dijiste vos, subjetiva, es relativamente complicado porque hay clientes que dicen, no, es facilísimo mecanizar para mí. Y otros que dicen, El PIC es fácil para mecanizar. pero es otro tema para. Sí. Entonces, ahí más o menos estamos enfocando. Yo consideraría, y me corregís por favor, que en la mayoría de los casos, los aceros pelados y los aceros sin mancha pelados son de una maquinabilidad media, no van. En su estado natural. Los problemas, normalmente, los problemas que tienen con estos materiales no son problemas del material en sí. O sea, vamos a ver, son problemas de la escogencia del material que se habló al principio, pero, o sea, si nos dicen esto, si la máquina tiene las condiciones adecuadas, la máquina se puede cortar, o sea, que si corta en un lado, se tiene que cortar en otro. Entonces, no es, a diferencia de los otros materiales, como prevenciones y hacerlos endurecidos, aquí, ahí ya cambia la cosa. Veamos las otras, ¿ves? Estos son los más. Baja potencia en la parte de fundiciones, que ya lo hablamos, igual con los no perlos, que no ponen resistencia al corte por sus composiciones. Y eso es al otro lado. ¿Qué hacen? Se acomodan así, ¿verdad? Los de menos, los demás. Y lamentablemente nadie puede escoger, ¿verdad? Nadie puede decir, yo solo quiero trabajar con aceros industriales, con aluminio. Aunque hay clientes que no trabajan con aluminio. Ahora, aquí es donde debemos aplicarle más al dedo. Esto nos pasa a nosotros muy a menudo, le pasa a nuestros clientes muy a menudo. En meses de estar trabajando un material con unas herramientas específicas en un proceso de producción en serie, con unas herramientas específicas en una máquina específica y todo va perfecto. Entonces llegamos, hacemos el trabajo que hacemos siempre con todos los clientes, llevamos la herramienta con las funciones de corte estandarizadas y normalmente, en la mayoría de los clientes, nosotros decimos, ok, para un pino de este proceso, este inserto va a ser X cantidad de tiempo. Okay. Y eso varía, pero levemente de un inserto a otro. Generalmente cuando vemos que hay una variación es porque el tornillo del inserto ya jugó, o el torque que se aplicó no está bien aplicado. Okay. Pero no hay variaciones abismales. Digamos, si hablamos de que hicimos 1500 pesos por kilo, podrá ser que un torque haga 1495, otro 1500. Pero el que se llama identidad, el inserto está haciendo 1500 ayer, la semana pasada, pero está haciendo 300. Claro. Y no ha cambiado nada. Y efectivamente, la máquina no ha cambiado, los componentes no han cambiado. Entonces, cuando es una empresa tan grande, mentira que le vas a decir, cambia el tornillo, cambia el asiento, verifique el torque con el que estás chocando. No, ese tipo de cosas no. Algunas veces pasa que
solo sería un huevazo, o la máquina sería un huevazo, cualquier, todos los precios, lo que sea, y hubo un desalineamiento que obviamente puede provocar, pero la mayoría de los precios, después de mucho shooting, es mejor. Pues sí. Y cosas como, por ejemplo, como el grano del material. Esa es una metalografía. Sí, eso es un análisis al microscopio. Nosotros le llamamos metalografía y hay procedimientos para la preparación y el revelado y el análisis de esa imagen que se ve ahí para saber qué tipo de material, por dónde anda. No sabemos la composición química, ¿verdad? No, no vemos la composición química, Pero vemos cómo está una metalografía organizado. ayuda, Claro. no sé qué tan ideal sería el mundo, más bien si es un mundo real. Nosotros deberíamos, nosotros digo, nuestros clientes deberían tener metalografías de los materiales. Cuando la microestructura es importante, sí. O cuando se especifica en la lista de características de la materia prima que van a mecanizar, pues sí, Y debería. con una metalografía yo puedo decirle a mi proveedor de material, papi, esto no era lo que yo le pedí. Claro, claro. Por ejemplo, les hablaba del caso del 4140. Vean, hay muchas opiniones que la gente dice cómo identifico materiales y vamos a llegar a eso, pero quiero hacer este análisis. Entonces dicen, es que yo tengo aquí varias barras de material, no sé de qué son. Entonces con la dureza lo puedo identificar. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo aplica el método de medición de dureza para discriminar eso? De las 9 técnicas que hay como para esa separación o esa clasificación, pues la dureza no está. Directamente no está la dureza. Pero resulta que hay una costumbre o un mito que se ha venido pasando de lado a lado, o de generación en generación, o en un taller dicen una cosa y listo. Es más, para que se sorprendan, hay un taller que dice, Sorprendente. hay una gente que dice que sabe si el material es 4140 según el sonido cuando lo tiran. Pues, lo vamos a escuchar. O trae una libro, yo le digo que es. Sí, con la Lima sí. Ok. Con la Lima sí, el del sonido nunca lo había escuchado. Bueno, esa también a mí me sorprendió, lo escuché hace menos de un mes. Y yo digo, bueno, suave, y listo, ¿verdad? Entonces, ok, por ejemplo, hablamos del 4140. 4140 en el tema de dureza puede estar en la escala Rockwell-C, que tal vez es la más conocida. En la parte más dura puede andar, sí, sí, más o menos puede andar como en unos de 55 a 59 Rockwell-C, un 4140 endurecido. Ok. Ok, pero si yo lo tengo normalizado, puedo andar por 30 Rockwell-C. 28. Si lo tengo bonificado, puedo tener 28-30 en la superficie, pero no sé qué hay adentro. Entonces, entre más grande la barra, más la diferencia entre la periferia y el núcleo. Y adentro va a ser más duro. No, más suave. Más suave. En el caso del bonificado. Después, si está laminado en caliente, la dureza es más baja, generalmente anda por unos 20, sí, alrededor de cerca de 20 Rockwell-C. Y si está recocido, está por debajo de 20. Entonces es el mismo material, la misma composición química, es más, puede ser hasta el mismo lote, solo que las condiciones de preparación de la barra son procesos diferentes y el material responde a esas modificaciones en el proceso. Entonces, si es un 4140, ¿qué nivel de dureza tiene? Pues o sea, hay una gama importante de opciones. Entonces, yo con una prueba de dureza no puedo discriminarlo ni de otros materiales, lo podría discriminar entre si está endurecido o está recocido o si está bonificado, porque hay algunas diferencias sutiles entre ellos, pero yo no puedo discriminar de ese a otro. Bueno, que tengas acceso a. Exactamente, o sea, yo por una prueba de dureza no puedo hacerlo. Igual, si tengo 4140 y tengo 1045, o sea, en que igual tenemos la misma serie de condiciones en la que puedo tener el 1045. ¿O qué pasa si tengo 4340? Sí. Ya es otro montón de condiciones. Entonces,
Ah, no, Eso ya no es, huele. eso ya es otra Pe- cosa. pesa, O pesa. la gente que dice es que tiene una viruta azul. Bueno, la Ajá. viruta azul es por la temperatura del corte y la oxidación que hay ahí. Póngale el refrigerante y nunca le va a salir azul. Bueno, Ya. mira. Entonces, son mitos que se tienen para tratar de buscar una solución, pero a veces la pegan y eso es lo que va alimentando el mito y a veces no la pegan. Ok, ya ahorita vamos a hablar de ese mito. Ahorita hablemos de este mito. Ok, ¿Qué el es tamaño eso? de grano. El tamaño de grano es, vamos a ver, es todo un tema esto. Cuando el metal se solidifica, empieza a acomodarse los átomos en cierto orden. Y esto me da pie para otra cosa. Eso, entonces, por ejemplo, los metales base hierro o los ferrosos tienden a acomodarse según la manera natural en que el hierro se acomodan los átomos cuando pasan de líquido a sólido. Entonces, los metales se van acomodando y eso se llama una estructura regular, o sea, los átomos tienen un orden, ¿verdad? Bien acomodaditos como en capas y para arriba y todo lo demás y tienen ciertas formas. Eso se llaman cristales. ¿Ok? Cuando uno habla de una estructura cristalina, lo que habla es de una estructura regular en el acomodo. Queridos amiguitos, recuerden de los insectos de Zambi Corman que tienen sus ¿Cómo se recubrimientos, llama? del recubrimiento Invenium de Zambi Corman. Recuerden que lo hemos hablado en diferentes ocasiones, para que recuerden y no nos dejen ahí en ridículo con nosotros. Ok. Adelante. Entonces, resulta que esos van creciendo, pero lo que me va creciendo en un sector se está replicando en otros lados. Estamos hablando a nivel a nivel atómico prácticamente. Entonces yo voy a tener lugares de crecimiento en un montón de lados. Imagínense el líquido y empiezan a aparecer un montón de cristalitos que van creciendo. ¿Hasta dónde van a crecer? Hasta que choquen con la superficie de otros granos vecinos que van creciendo. Entonces al final todos quedamos uno pegado al otro. Cuando hacemos una metalografía y vemos ese tipo de lineecitas que bordean un área, eso es lo que nosotros llamamos límite de grano, que es la superficie, obviamente lo vemos como una línea, porque lo vemos en dos dimensiones, pero realmente es toda una superficie, que separa un grano del otro. Ok, entonces cualquier metal tiene una estructura cristalina, porque así se acomodan los metales de manera natural. Entonces ese tema de que se cristalizó, eso no existe. Porque ya estaba, siempre es cristalino, a ciertas excepciones, pero siempre es cristalino. Ok, ahora, ese tamaño, digamos, de los granos, de esas partículas chiquititas que conforman el metal, pueden crecer si yo le doy las condiciones adecuadas. Es más, yo puedo tener un material que tiene un solo grano. No tengo granos, tengo solo uno, esos son los monocristalinos. Y existen. Antes hacían de las turbinas de avión o de reactores, cosas así, los hacían de aleaciones monocristalinas de níquel. ¿Qué es lo que hacen eso? Tienen un material líquido y lo van solidificando de manera muy pausada, muy controlada, para no tener granos, para tener un solo grano en toda la turbina. O bien, puedo, en lugar de tener 25 millones de granos, voy a tener 200 granos. Entonces, cambia mucho la proporción. Granos muy grandes, pero ¿qué es lo que pasa? Eso le da mucha estabilidad en la Mucha parte resistencia. de fatiga termomecánica. Entonces, es usual encontrar granos muy grandes en ese tipo de componentes. Sí, pero muy duro. No, depende, la dureza depende de lo que No, tenga, no, es ¿verdad? que Difícil de en la parte localizar. de insertos, digamos, entre menos sean los granos, como es por aquí decirlo, el Ajá. grano 1, va a golpear más fuertemente al inserto. Entonces, Se dificulta, sí, porque es otra cosa. Entonces, vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿Tener piedritas chiquititas, irlas cortando, o tener piedrotas grandes, irlas cortando? Porque a veces no se cortan, a veces se arranca todo el grano. Entonces, si arranco un grano pequeñito, no hay tanto efecto, pero si arranco un grano grande, ahí dejo un mal acabado, efectivamente es un aumento en la potencia, porque obviamente voy a tener no solo la resistencia al corte, sino la resistencia al arrancar el grano.
Entonces, obviamente, va a ser otra condición, no va a ser tan fácil de mecanizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tamaño de grano es una característica. Entre más grande, es menos tenaz en el caso de los aceros, el material como tal. Entonces, generalmente uno pide metales de grano fino, pero en un tratamiento térmico mal hecho, puedo hacer que simplemente que el grano crezca. Y listo. En el proceso de Sí, fabricación y en el tratamiento térmico sí. puede... De hecho, hay un tratamiento que se llama, que a propósito es para hacer crecer los granos. Se llama un recocido de crecimiento de grano. Así como tengo recocidos de recristalización. Entonces, si tengo granos grandes, hago un tratamiento térmico en el cual formo muchos granos chiquititos. De la misma composición química, el mismo material, simplemente convertí de un grano grande a muchos granos chiquititos. Tratamiento térmico que no modifica la dureza, solamente modifica. Sí puede. Las propiedades mecánicas sí se las cambian un poco. Pero el tema es que yo puedo modificar la microestructura, o más bien, hagamos la definición correcta. Con un tratamiento térmico, yo lo que busco es modificar la manera en que está organizado el metal a nivel microscópico y las propiedades responden a ese acomodo nuevo que tengo. ¿Okay? Entonces, cuando yo hablo de tratamiento térmico, igual no es una caja negra, sino que yo busco modificar la estructura para que aguante ciertas condiciones de servicio o para mejorarle. Por ejemplo, yo puedo hacer un material con un tratamiento normalizado. Hay muchos aceros que pasan por ese proceso, que es meter la pieza al horno a cierta temperatura, después se saca y se enfría el aire. Eso genera granos más pequeños, una estructura libre de tensiones y responde mejor a un endurecimiento, si requiere un endurecimiento, es más fácil de mecanizar, le aumenta la maquinabilidad, el mismo material, ¿verdad? Solo por ese tratamiento, y me da mayor estabilidad dimensional. Solo férreos. No de todos. O sea, ¿le podemos hacer eso, por ejemplo, ahorita? Es que el titanio, bueno, estaba pensando, lo que tenía en la imagen son los ferrosos. Ferrosos. Sí, digamos, lo tenían los ferrosos, pero igual se puede, Hay al final cosas de cuentas que el tema es que uno modifica el comportamiento mecánico o hasta el anticorrosivo según la microestructura que tenga. Entonces, los tratamientos térmicos lo que buscan es modificar la microestructura. La gente dice, es que quiero subirle la dureza. No, yo lo que quiero formar es una fase que se llama martensita, que es más estresada, más tensa, y no deja que se penetre. Eso es todo. Ahora, que eso se pueda traducir a dureza, pues, digamos, por rebote está bien. Pero yo cambio una característica en la microestructura. De ahí es donde sale todo. Entonces, el tamaño en grano es parte de la microestructura. Entonces, yo la puedo modificar y con eso modifico las propiedades del material. Entonces, yo puedo hacer un material más frágil o más tenaz con tratamientos térmicos. El mismo material. Más resistente, menos resistente y en algunos casos hasta con la misma dureza. Entonces, cuando dicen, es que revisemos el material a ver si con la dureza es uno o el otro, no va. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que generalmente uso en los cursos, que es cómo identifico si un material es, no sé, 4140 bonificado. ¿Cómo se da cuenta? Pero si le hago composición química, me va a decir los aliantes que tiene, pero no me dice cómo están acomodados los aliantes o cómo están los granos. Si hago una medición o si lo tiro, lo que sea, no estoy entendiendo o no estoy identificando la microestructura. Entonces tengo que ver al microscopio cómo está organizado para saber si está bonificado. es una metalografía la que me va a decir. Sí, exactamente, porque una cosa es la composición química, otra puede ser, por ejemplo, un ensayo de tensión, me dice la resistencia a la tensión, pero no me dice cómo está acomodado el material. Podría tal vez inferir a través de esas pruebas por dónde puede andar, pero la confirmación es a través de la metalografía. Y más eso que les comentaba, que yo puedo tener en el bonificado una dureza, todo el mundo habla del famoso 2832 o el C, pero eso es en la superficie. Entonces, si yo tengo una barra de 4 pulgadas, en el núcleo no va a andar por 2832, va a andar por menos de 20. ¿Y qué pasa si es una barra de 6 pulgadas?
o una barra de 10 pulgadas. Me aseguran la dureza en la periferia o en la superficie de la barra. De ahí para adentro depende de la templabilidad del material, que al menos ese material tiene muy baja templabilidad, o media templabilidad, podríamos decirlo. Entonces, la dureza, hay gente que dice, es que yo voy a medir la dureza de este bonificado y espero que en el núcleo de una barra de 5 pulgadas me dé 28,32 en el núcleo. Y claro, le da vueltas el durómetro y le dice fuera de escala. Está fuera de escala, claro, porque está fuera de la escala Rowell C. ¿Y eso qué significa? Que el material no tiene estructura, tiene una estructura diferente que lo que hay en la periferia o cerca de la superficie. En el escenario que yo te planteé, nosotros deberíamos pedirle al cliente, digo, amiga, tenemos una metodología de material. Es una opción. Por ejemplo, yo puedo tener No hacemos nada con eso. También le vamos a contactar con nuestro brazo para que le haga una metodología y le explique qué es lo que está pasando. Hace poco me llegó un caso de unos tubos de acero inoxidable que los ponían en un sistema de estos de un evaporador y para conducción de vapor. Sí, o sea, para que tubos son huecos. Barras huecas. Barras huecas, para que Pues resulta que eran unos tubos de acero inoxidable era para un ingenio, y entonces lo que hacían era que ponían el tubo, como decir, en lo que le llaman espejos, que primero es una placa perforada, y lo que hacen es abrir. ¿Ok? Entonces esa apertura que se le hace en la boca del tubo es para fijar, para que no se desplace y que no haya fugas de vapor. Bueno, listo. Entonces me llaman y me dicen, es que los tubos se nos están reventando. A la hora de abrirlos se rajan. Ok, entonces no podemos usarlos. Entonces empezamos a ver y resulta que no tenía nada que ver el material. El material estaba muy bien, excepto la soldadura de las partes que formaban el tubo. Entonces el tubo se rolaba, se hace un círculo y un cilindro y se va soldando. El problema no era el material base, era la unión que quedó mal. Y entonces, mira, que miramos dureza, que hagamos esto, ¿para qué nos vamos a desgastar? O sea, si me duele la cabeza, ¿por qué voy a ir a ver si me tengo que cortar las uñas? O sea, vámonos a algo más directo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que a veces quien pide el ensayo o quien pide la inspección quiere hacer una batería de ensayos que no tienen relación con lo que está pasando. Y a veces, o sea, yo le hubiera dicho una composición química y me dice que el tubo era del grado correcto y listo. Y habían certificados, y había un montón de cosas, sí, pero la soldadura estaba mal hecha. Entonces el problema fue la soldadura. Eso fue todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que entrarle? A la soldadura. Y me acuerdo, le he hecho unas metalografías y la soldadura estaba reventada. O sea, un tubo sin tocarlo estaba reventada la soldadura. O sea, es un problema del proceso de soldadura. Entonces hay que entender por dónde van las cosas. Por eso, a veces uno ve unos análisis y me pasó, tal vez como para contar ese caso que tiene que ver con microestructura. En un acero inoxidable, ustedes, un austenítico, resulta que es usual que la gente diga que al acero inoxidable no se le pegue limón, ¿verdad? Aunque eso es, en lugar de ser más una regla, es más una excepción, porque las familias de aceros inoxidables que existen, de las 5, 4 siempre se les pega el limón. Hay una, que es la que hace la excepción. Dependiendo de las condiciones, a un material se le puede pegar o se le puede no pegar. O a veces se le pega un poquito. Entonces, ¿qué depende? De un procesamiento que tenga. Entonces, eso responde a la microestructura. Pero con una prueba o por pasándole un imán de cierto campo magnético, uno puede identificar si el material ha sido deformado en frío, si tiene ciertas condiciones, si anda más o menos coincidiendo con el grado del material o no. Pero hay muchas maneras de evaluar ciertas cosas. Entonces a veces uno se encuentra pruebas que pueden ser o fácilmente sustituibles, o bien
que no identifican el problema. Entonces, hubo un caso con unos dispositivos médicos que el dispositivo, cuando estaba en uso, se fracturaba y dejaba partículas en el paciente, que es un tortón tremendo. Tortón y medio. Sí. Y el tema era que el material... No. Y el tema era que el material estaba muy frágil. Le habían hecho un tratamiento térmico para hacerlo dúctil, más bien, y lo hicieron frágil. O lo mantuvieron frágil. O sea, las piezas documentalmente pasaron por el tratamiento térmico, pero en la realidad no pasaron por el tratamiento térmico. Y estaba frágil y se quebraron. Entonces, con una prueba del imán era suficiente para saber si habían pasado por el tratamiento térmico. Entonces, hay cosas, casos así, digamos, a nivel de esos. ¿Cómo se resuelve? Y pues agarro cada lote de material y le tiro un imán. Si pega, no, esto no pasó. Ahora sí, ya puedo hacer la metalografía y otras cosas, pero ya con solo, si le pegó el imán está listo, ya no hay vuelta atrás. ¿No se le pegó? Ok, pasa. Entonces hay pruebas que son muy sencillas de hacer, pero entendiendo qué es lo que estoy buscando. Y al final todo eso termina siendo un análisis de la microestructura para ver cuál es el comportamiento. O sea, no le pegue el imán o si le pegue el imán, no es por casualidad, hay una razón científica relacionada con la microestructura y el procesamiento que tuvo el material. Entonces, a veces a nosotros nos dicen que somos medios extraños porque vemos las cosas de un punto de vista donde otras personas no lo ven. O sea, yo cuando interpreto un caso, lo primero que me voy es a la microestructura, porque a partir de ahí yo puedo ir armando mi hipótesis o mi conclusión basada en eso. Pero si yo no entiendo esto, a mi criterio, la conclusión o la hipótesis queda en el aire. Y lo he tenido con colegas, a veces nos reunimos varios y nos jugamos de abogados del diablo, y mira que estoy resolviendo un caso así, así. ¿Qué opinan? Pues, y ya revisó tal cosa. No. ¿Y cómo quedó tal cosa? Nada, no sé. Ok, revísela. Porque puede ser A, B o C la causa. Y obviamente las recomendaciones van relacionadas si es con A o si es con B o si es con C. Entonces hay que entender más a fondo. Y eso hay que conocer lo que no se llama la metalurgia física, que es la parte constitucional de los metales y que van relacionadas con el procesamiento, con la exposición al ambiente, con el servicio y todo lo demás. Cuando alguien pregunta o cuando alguien cuestiona competitividad o cuando alguien dice es que nosotros no podemos competir con X o no podemos competir con Y, aquí hay un factor que se puede identificar. O sea, porque vos decís, sí, efectivamente, a nosotros nos dicen que somos raros, que somos aquí, que nosotros somos allá, que queremos ser más papistas que el Papa. Vos decís lo que sea. Porque en realidad nuestra intención siempre es que, en el caso de nosotros, el mecanizado se haga de la manera más profesional y científica Claro, posible. O sea, nosotros hablamos de múltiples fórmulas matemáticas y constantemente encontramos de que las fórmulas matemáticas, las más básicas, son utilizadas claro. por parte de muchísimos clientes, ¿verdad? Y es una lucha, y ahí vamos a seguir luchando y seguiremos haciendo cosas interesantes, esperen cosas divertidas para el próximo año también en este aspecto. Pero también es un mismo caso tuyo. O sea, hay una manera, repito, de hacer las cosas, hay muy pocas maneras de hacer las cosas bien. Y cuando usted empieza a hacer las cosas bien, y aquí también la gente piensa que la inversión es un gasto. Y a nosotros nos pasa, nosotros tenemos 30 años de vender las herramientas más caras. Claro. Y nosotros tenemos un estigma que afortunadamente el trabajo que hemos hecho a nivel técnico ha borrado el estigma de que es que claro, todos venden carísimo. Sí, pero es lo más barato. O sea, Pues si sí, bien es cierto, el precio facial de las herramientas puede ser alto, el desempeño que ellas dan hace que su productividad sea alta, por lo tanto sea más barato. Es sí, una inversión y un gasto, lo mismo pasa en el campo tuyo. Si nosotros queremos realmente competir, si nosotros realmente queremos consolidar y que cada vez vengan más empresas y que tengamos más trabajo todos, tenemos que empezar a tomar en cuenta este tipo de cosas y hacerlas bien. O sea,
encuesta, ¿qué tan difícil es, Alfredo? Inclusive, como simplemente un ejercicio de control, especialmente los clientes que tienen contratos grandes con diferentes partes, diferentes piezas, tener ahí periódicamente estudios metalográficos de lo que está pasando y poder identificar, imagínate si se pudiera identificar antes de que pase la tormenta. Es lo ideal, es lo más barato. Y se paga solito, pero impresionante lo que cuesta. Sí, sí, vea, por ejemplo, parte de mis actividades están en la de resolver casos, o sea, ayudar ahí cuando ya está el incendio, vaya a ver qué pasó. Eso es el perfecto. Es decir, luego tenemos otra parte que es de inspecciones, que es, bueno, vea, compré tal material o en teoría me mandaron tal cosa. Confírmeme esto antes de siquiera ponerlo en la máquina. ¿Ok? Hemos encontrado clientes, digamos, con ese nivel que le da confianza de ahí en adelante. Hay otros que hacen la evaluación al final y resulta que eran mezclas o no era y se perdió todo ahí para atrás. Y también tenemos la otra parte que es la de capacitaciones. Entonces, hablando de cosas muy directas, tuve un cliente, un participante en un curso de aceros inoxidables No más chévere. y resulta que ese señor, el primer día, estuvimos hablando ahí de ciertos mecanismos de corrosión y unas malas prácticas que están relacionadas con un mecanismo de corrosión. Al otro día, era un curso de 2 días, al día siguiente llegó con una gran sonrisa. Le digo, ¿qué pasó? Porque era inusual verle esa sonrisa que tenía. Seguridad japonesa española. Y entonces le digo, bueno, ¿qué pasó? Y me dice, vea, ayer terminé el curso de acá y me fui al taller y me encontré que estaban dañando una lámina de acero inoxidable de las que teníamos ahí en bodega. Entonces paré, ahí les pegué 4 gritos, pararon el proceso, reacomodamos las cosas según lo que habíamos analizado en el curso y ya no se van a echar a perder las láminas que he comprado. Y con solo una lámina que salvé, pagué el curso. Digo, bueno, imagínense. Y a veces uno llega a eso, una lámina de un octavo en 304, vale lo que cuesta el curso. Alguno me dice, vea, es que llevo 2 días, es que salir 2 días no puedo. Ok, no va a poder salir 2 días, pero ¿cuántos días va a seguir sufriendo por problemas de calidad, problemas de reclamos, por daños que usted mismo le está provocando a su producto, garantías? O sea, yo prefiero salir 2 días y prepararme porque obviamente no hay mucha oferta de estas capacitaciones. No hay, exactamente. Sí, y ve, yo convoco, pocas personas llegan. Claro, llegan y súper encantadas. Tanto así que tengo, y tal vez lo podemos compartir después, para los diversos cursos que tengo de aceros maquinaria, aceros herramientas, aceros inoxidables, tratamientos térmicos, medición de dureza, que son los temas como más claves, igual corrosión, tratamientos de aluminios, metalografías, ensayos mecánicos, ensayos químicos. O sea, todas esas cosas podemos ayudar porque tenemos la experiencia y el conocimiento. Igual todos los datos de creo que quedan al final de. Y entonces, a las personas que quieren participar al curso, les envío un enlace, es un formulario ahí que se resuelve en internet y que es de selección única. O sea, los temas que vamos a ver en el curso, para que vean los temas, la profundidad y la aplicabilidad. Y todo eso, ¿cuánto conozco? Pues cuando responden, o sea, son unos resultados que uno dice, bueno, hay mucho que aprender. No digitalmente, pero Sí, y es mucho que aprender. Entonces, cuando llegan al curso, los que toman la decisión de participar, que algunos pues, ven que están mal y siguen igual, no pasa nada. Entonces llegan al curso y lo primero que les digo es, ¿se acuerdan del examen? Uy, sí, me fue muy mal y yo pensé que sabía y ya me di cuenta que no, tenía un montón veo que tengo un montón de errores, ok. En el curso, mi trabajo como facilitador es hacerles entender todo eso que vieron en el examen. Y entonces, después del curso se hace un examen y la diferencia es muy grande. Entonces, vemos que lo que se enseña, si es aplicable, si es entendible,
y además les queda el material con el cual pueden hacer consultas. Además, yo uso mi mismo material que he desarrollado o que he compilado para buscar información y por lo menos dar una respuesta. Entonces, sí hay posibilidades. Me contaba un amigo que en México, él estuvo hace poco tiempo, él me dice, vea, en México se está dando un fenómeno importante. Cada vez hay menos metalúrgicos dando servicios de asesoría, de acompañamiento a empresas. Porque los metalúrgicos que aprendieron de calle y resolvían problemas, la mayoría tienen casi 80 años o más. Entonces, México, un sector metalmecánico grandísimo, que nosotros somos no sé cuántos ceros después de ellos están sufriendo ahorita la escasez de profesionales en este tipo de temas. Ok, aquí tampoco es que habemos muchos. De mis colegas, tal vez algunos nos hemos dedicado a este tipo de temas, pero por lo menos hay. Por ejemplo, en otros países no hay, y ahí es más difícil. Entonces, uno viaja en Centroamérica y los problemas son muy básicos y a veces hasta más básicos de los que hay acá. Entonces, bueno, aquí hay oportunidad de aprovechar y ir creciendo. O sea, uno tampoco es eterno y no sabe cuánto va a estar en el mercado, pero es una oportunidad de ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque después, Puede pasar lo mismo con México. exactamente. Y aquí, bueno, ya los metalúrgicos desde el año 2000 estamos en extinción, ¿Por qué? porque ya la carrera de ingeniería metalúrgica se cerró y pasó a ciencia de materiales. Entonces ahora son ingenieros en materiales, los profesionales que están ahí. Entonces ya no es el mismo énfasis, ya no es la misma dedicación a los metales directamente. Entonces, ese gap que se está formando, aquí a nosotros también nos va a llegar a afectar, digamos, bueno, no sabemos qué plazo, ¿verdad? Puede ser mediano o largo plazo. Mediano, diría Eso yo. exactamente. Entonces, claro, porque muchos colegas, como les digo, se han ido por otros temas, pero estos así tan específicos, de ir a apagar el incendio, de educar, de ir a meterse un quirófano y ver cómo se usa el instrumental, de ir a ver, a inspeccionar muebles, muebles hospitalarios, que también a veces aparece cada cosa ahí que no es jugando. Y nadie sabe, o llega un señor ahí, vengo a revisar el acero con un imán, a ver si pega y no pega. Le señor, pero aquí pega y aquí no pega, y es la misma pieza, ¿qué hacemos? De no, como pega, entonces lo rechazamos porque no le tiene que pegar, no, así no funciona el asunto. Entonces, podemos educar. De hecho, bueno, hace años, hace como unos 15 años, empecé a sacar notas técnicas, como de una página, como un comentario técnico, y eran, se llamaba Metales en Movimiento. Todavía lo saco de vez en cuando. Yo los tengo todos. Okay, ya vamos por el 79. Yo, bueno, cuando haga 100, ya hago un folletito así, bien, bien bonito. Pero a veces eso es el clic para empezar a educar a la gente, porque sí hay muchos temas que hay que trabajar, hay mucho empirismo eh, y hay mucho concepto equivocado. Y la metalurgia que al menos nosotros aplicamos aquí no es la metalurgia de los cálculos complejos o de la matemática pesada, sino la de concepto. Entonces, eso trabajar con conceptos es más fácil que la gente lo entienda que antes de decirle haga una matemática compleja para calcular tal cosa. Entonces, ese tipo, o vea, no use la matemática, use esta tabla y tire una raya de aquí para acá y si le cayó en tal lado, tiene problema y si no, no tiene problema. Y ya, eso es todo, así se interpreta. ¿Y cómo lo soluciono? Esa es la idea de lo que nosotros Y da el trabajamos. criterio para que ese criterio les ayude a tomar buenas decisiones. Sí, es lo mismo, exactamente. La herramienta, pero en metales. Así es. Exactamente. Exactamente. Acabas de decir una copia de lo que hacemos nosotros, lo que hacemos al principio y al final, el material preparado por nosotros, entonces, la culpa. De hecho, bueno, esto nosotros lo hemos venido hablando, lo empezamos a hablar antes de pandemia, después de la pandemia, de que vamos a empezar a hacer cosas en conjunto Claro. y a crear paquetes tal vez un poco más pequeños de capacitación para los clientes, aprovechando el aula de Tooltech también, porque de eso hay que hacerlo. Y vamos a ver, que tenga oídos para oír. Pues sí, Escucha. exactamente. Y después puede ser que vienen las lamentaciones, ¿verdad? Sí, Por no hacerlo, pero el trabajo, la obligación de nosotros es comentarlo. Si claro. la gente no lo quiere hacer, pues
Sí, sí, no los podemos obligar, pero bueno, Buena presentación. Sí, sí. exacto. Hay métodos, por cierto, quedó ahí, queda eso. Ok, bueno, el tema es cómo podemos identificar metales, ¿verdad? Entonces, obviamente, si queremos identificar un grado, tenemos que medir la composición química o algún método para poder identificar. Entonces, tal vez si pasamos a la otra. Hay un método que es un método físico para medir la composición química y tiene relación con el método del esmeril, a otra escala, pero tiene su principio físico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un metal es, digamos, chocado por un arco eléctrico, se forma una chispa. Los átomos que conforman la aleación, esos átomos pasan a un proceso muy energético físicamente y luego se le quita la energía. Vuelven a su estado natural, pero ese exceso de energía lo emiten como luz. Entonces al final uno ve una luz de la chispa. Esa luz está compuesta por la radiación o por los fotones que emiten todos los átomos que componen la muestra. Entonces eso pasa a través de un camino óptico y llega a un prisma y se abre como un arco iris. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos tener desde azules o de violetas hasta rojos. Entonces podemos tener toda la gama y todo el espectro visible. Es como la bandera de Brasil, Exactamente. Entonces, resulta que, por ejemplo, entre otras. sí, ese color se puede medir en longitud de onda. Al final es una cantidad de energía que va ahí, una longitud de onda. Entonces, por ejemplo, con 152 nanómetros de longitud de onda, esa es la longitud de onda, o llamémoslo, el color que emite el carbono. Si nos basamos a 300 nanómetros, ahí no encontramos, por ejemplo, una de las 3 líneas que emite el manganeso. Entonces, sabemos que por cada elemento tiene líneas de longitud de onda, o llamémoslo colores, que puede emitir. Entonces, los equipos de espectrometría lo que miden es un espectro, o sea, una gama de colores, todos los miden al mismo tiempo. Entonces dice, bueno, en esta línea está el carbono, y según la intensidad de luz que estoy recibiendo de esa luz, de ese color, entonces así es la concentración. Claro, pasa también por un software de calibraciones, entonces que según esa cantidad de luz en ese tipo de material y con esa excitación equivale a 0.45% de carbono. Así, exacto. Ah, sí, 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 claro. 0.0008%. O sea, son cosas así. Entonces, ese es un método que se llama espectrometría. Ese es un método, como ven, es pura física, es física óptica o de luz y todas esas cosas, pero se vincula con composición química. Pero todo eso tiene que ser un proceso de calibración, con materiales certificados y bueno, ya es toda una cosa compleja. Entonces, ese es el método tal vez más popular y rápido para medir, porque uno en 10 segundos puede medir hasta 18 elementos químicos al mismo tiempo, entonces le salen todos los resultados. Entonces, bueno, ya después uno interpreta eso para ver qué tal. Pero existen otras maneras de identificar materiales. Digamos, generalmente son equipos de laboratorio, ya hay algunos portátiles para poder hacer eso, con chispa. Bueno, algunos con chispa, otros con láser, hay otros un poco diferentes que sirven con rayos X, entonces emite rayos X o rayos gamma. Entonces una fuente de radiación pega la muestra y excita los átomos que componen la muestra. Entonces igual, emiten energía. Que son las pistolitas que hay en Sí, ciertos talleres. sí, exactamente. Entonces, ese método que es por rayos X, igual, es un espectrómetro, solo que por rayos X. Esta imagen es de un espectrómetro de chispa. Hay varios métodos, hay espectrómetro láser, de chispa, de lámpara de descarga luminiscente, está el de rayos X. Entonces, el tema es cómo excito el metal para que emita luz y luego lo mando a un espectrómetro para poder medir. O sea, en espectrometría se usan muchas aplicaciones. Pero este permite medir la composición química. Pero, por ejemplo, la de rayos X mide desde el elemento número 22 en adelante, o sea, desde el... ¿La tabla periódica? Sí, el elemento 22. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, los de rayos X portátiles, estos no miden carbono,
No miden silicio, no miden aluminio, fósforo, boro, nitrógeno, oxígeno, litio, berilio. O sea, esos elementos, la técnica es ciega hacia ellos. Sí, Bueno, sirve parcialmente. Si sí, yo estoy parcialmente. buscando, si por ejemplo son aleaciones de níquel, Sí, nunca va a tener que medir carbono. Entonces, ¿a qué importa eso? Entonces, uno puede hacer evaluaciones parciales de composición química. Entonces, si por ejemplo, confírmeme que esta sea una aleación eh, de cobalto, la aleación tal, de que esos equipos están recontrasobrados. Además, estoy confirmando. O sea, si me da algo diferente, puedo usar una técnica mucho más sensible o que me pueda medir otros elementos. Pero por lo menos hago una revisión. Aquí había una empresa, ya no está, que mecanizaba unos pedacitos de barra y hacía revisión 100% de cada una de esas barritas, porque eso iba a ser un componente implantable en el cuerpo. Y no podían combinar una aleación de cobalto con acero inoxidable en que se viesen igual. Se meten a alguien en el acero inoxidable en esa parte, no le va a aguantar. Entonces, tenían que revisar pieza por pieza. Pero era un análisis que dura 20 segundos, tal vez, agarrar la pieza, hacer el análisis, revisar, así está buena, está buena, está buena, así. Entonces, no se la jugaban, porque obviamente ahí hay un riesgo muy grande. Pero en los otros campos, de la gente pues no hace análisis. Hay otro método para identificar aliantes y bueno, eso sí tenemos un video en nuestro canal de YouTube que se llama el punto químico. Entonces es un proceso en que uno pone como un papelito, le echa una gota de un líquido en específico según el elemento que voy a medir, le hago pasar una corriente eléctrica entre el papelito, es para disolver parte de la muestra y en el papelito queda el líquido junto con la muestra. Entonces empiezo a echarle otros reactivos químicos dependiendo del elemento que quiera medir y cambia de color. Entonces me ayuda de una manera cualitativa a identificar si, por ejemplo, tiene níquel y si tiene níquel más o menos en qué proporción. más o menos. Más o No menos, puede sí, ser por que eso, sea pero tanta. puedo decir de 2 al 10%, o tiene menos del 2%, o tiene más del 15%. Entonces, ya con eso puedo confirmar. Entonces, lo usamos mucho en aceros inoxidables. Ahora están llegando, bueno, desde hace tiempo, pero se han dado muchos casos que hay aceros inoxidables que son cromo-níquel, pero están llegando unos que son cromo-manganeso. Se ven iguales, se procesan igual, la soldabilidad es igual, la apariencia es igual, pero en lugar de ser cromo y níquel, son cromo manganeso. Entonces el níquel, que es un elemento costoso, lo bajan de 8%, que es lo que generalmente viene, lo bajan a 3 o a 2 o a menos de 2. Y el manganeso, que usualmente anda por el 1 algo, 1 0, 1 2, lo suben hasta el 10%. Entonces tienen el mismo comportamiento. Son similares, pero no necesariamente equivalentes, pero usted no los ve. Y a mucha gente le ha pasado. O sea, tengo un cliente, el cliente en común que tenemos, que trabaja mucho lámina y en la guillotina agarré un pedacito de material y le digo, voy a revisárselo para ver cómo está. Y me di cuenta que le habían metido gato por liebre. Entonces yo le dije, bueno, ¿ahora qué va a hacer? Me dice, no, es que todos los papeles dicen que era tal otro, el que creo que estoy comprando. Y bueno, hicimos las pruebas y no es. Y de hecho, aún así, se hicieron unas pruebas en Estados Unidos y le confirmaron lo mismo, solo que lo mío era semi-cuantitativo. Él ya lo mandó a un laboratorio donde usaron estas técnicas y ya le dieron la composición completa. Entonces ya presentó el reclamo, pero se chupó 1,5 toneladas de láminas de acero inoxidable que eran muy baratas comparado con lo que le estaba pagando. ¿Qué producto se tuvo que desechar? No, lo tuvo que asumir, siguió fabricando y entonces se hicieron algunas modificaciones del proceso y que tienen que ver con el mantenimiento para evitar problemas de corrosión prematuros, que son los que generalmente han sido la alerta después de varios meses de uso, ¿verdad? Y eso ya es un problemón porque ya cuando hay corrosión en ciertos sectores no se puede seguir usando los equipos. No, y con todos estos ejemplos que nos ha dicho Alfredo, ya es para que los clientes vean qué prácticas tienen que ir siguiendo día a día
con respecto a sus materiales, ¿verdad? Falta una sección, esa sí va a estar dura, porque es preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí. Y no tenemos preguntas en este, bueno, tenemos un montón de preguntas en todo lado. Entonces, ¿por qué no amarra eso a esto? Que nos dejen su pregunta en los comentarios a partir del próximo lunes 5 de, ¿Lunes 5 o martes 6? bueno, decía, lunes 5, Me decido el lunes, entre el lunes 5 y martes 6. porque a partir del martes 6 ya vi que va a salir en vivo el video. Les damos una semana para que dejen sus preguntas sobre metales en el post de este video, que fue en vivo. Para nosotros. Para nosotros, y estaremos escogiendo a un ganador con respecto a las preguntas entre nosotros y Alfredo, ¿Y qué va a regalar? para darles este kit, un kit de nuestras marcas que nosotros vendemos. Hay gorras, hay cargadores de batería, lapiceros, eh, reglas para brocas y roscas de Edge, una libretita de Dormer, todo ese paquete para un solo ganador. O ganador. Y ahora que estamos entrando a diciembre. ¿Te gustó? Sí. En realidad, el regalo aquí, para ser absolutamente honesto, es haber tenido a Alfredo. Me parece que nos quedamos cortos, a pesar de que este es el programa más largo que hemos hecho y se me pasó como si hubiera sido 15 minutos. Y vamos a requerir más, Alfredo. Salado va a tener que comprometerse aquí en vivo de todo color, de venir más veces, porque... Ya no me pierdo, ya conozco el camino. Exactamente, porque esto lo tenemos que seguir haciendo, lo tenemos que seguir haciendo, lo tenemos que seguir haciendo, porque la gente tiene que empezar a hacer las cosas. O seguir haciendo. Y hay mucha gente que lo está haciendo, tampoco Sí, estamos claro. de estar negativos. Hay mucha gente que lo está haciendo, hay mucha gente que simplemente no lo hace porque no lo quiere. Pues sí. Y este tipo de cosas va a abrir los ojos. eh, y lo vamos a seguir, o sea, esto lo vamos a seguir. Aquí podemos nosotros quedarnos días hablando porque hay muchísimas más cosas. Claro. Y las próximas, pues, probablemente vamos a enfocarnos en alguna cosa. O me parece que la próxima, en donde deberíamos enfocarnos es en ese examen que vos haces. Plantear las preguntas como una previa a un potencial curso que vos vayas a hacer o algo de lo que nosotros vayamos a hacer aquí en conjunto con la compañía mecanizada. Por si no nos quede, porque al rato puede decir, está hablando paja, porque yo me lo sé todo. Más carga en herramientas y materias, ¿ok? No lo prueben. Si efectivamente es así, no ocupa nada, está correcto. Y si no, entonces aquí nos esperamos para que lo haga. Creo, Byron, muchísimas gracias. ha sido un placer nuevamente ya. estar acá. Sí. Oscar, Muchas gracias, Alfredo. un gusto. Don Byron, un placer. Placer. Muchísimas Después de un día como hoy, tan bonito. Sí, y muy bonita también. Sí, ¿no? El viaje a Puente de España, la actividad, todo. Porque tiene pero al final todo salió muy bien. Sí, es. Gracias a todos los que nos dieron, a los que nos van a ver en el futuro también les agradecemos. Bueno, a ninguno de los que nos vio hoy, porque solo nosotros. No, sí nos dieron, niños, por unos minutos nos dieron. Ok, entonces gracias a eso. Y a los que nos van a ver en el futuro, muchísimas gracias. Gracias y hasta luego. Chao.